Eres lo más bello que ha pasado en mi vida. Conoces cada parte de mi alma y de ella cuidas. Eres el que curaste cada parte de mi roto corazón. Quiero que sepas que te adoraré por siempre. Digan lo que digan, yo soy tuyo eternamente. Nada y nadie podrá separarme de tu amor, pues tu fidelidad es incomparable, mi Señor. Todo cambió cuando te encontré, de ti me enamoré. Todo cambió cuando te sentí, vives por siempre en mí. Señor, me has dado una vida nueva, esperanza, gozo y fe. Ahora yo tengo una vida nueva. Cuando hay temor y oscuridad, ya no quedan puertas que golpear. Pareciera que el futuro incierto está. En mi mente yo puedo escuchar, no hay salida por ningún lugar. Ya no hay fuerzas para poder escapar. Pero tú me has mostrado el camino. Jesús, tú tienes trazado mi destino. Me levantaré con autoridad, me enfrentaré contra toda adversidad, porque tú conmigo estás, Señor. Me das tu poder para vencer las murallas, yo derribaré, porque solo en ti, Jesús, yo confiaré. Cuando hay temor y oscuridad, ya no quedan puertas que golpear. Pareciera que el futuro incierto está. En mi mente yo puedo escuchar, no hay salida por ningún lugar. Ya ni fuerzas para poder escapar. Pero tú me has mostrado el camino. Jesús, tú tienes trazado mi destino. Me levantaré con autoridad, me enfrentaré contra toda adversidad, porque tú conmigo estás, Señor. Me das tu poder para vencer las murallas, yo derribaré, porque solo en ti, Jesús, me levantaré con autoridad, me enfrentaré contra toda adversidad, porque tú conmigo estás, Señor. Me das tu poder para vencer las murallas, yo derribaré, porque solo en ti, Jesús, yo confiaré. Me levantaré con autoridad. Me das tu poder para vencer. Me levantaré con autoridad. Me das tu poder para vencer. Me levantaré con
tempestad, por encima de todo, tan lleno de piedad. Fiel has sido tú y siempre lo serás. Te das en mi lugar y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. 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 Hola querida iglesia, hola Casa MTP, gracias por apartar este tiempo, porque te conectas una vez más a nuestro servicio como cada fin de semana y podemos tener juntos esta instancia para ser edificados, para adorar, para alabar al Señor juntos. Y bueno, como ya ustedes saben, estamos
en nuestra serie del mes de enero, Senderos, ¿cierto? Y vamos hoy a nuestra cuarta estación. Pero antes, la semana pasada, en la tercera estación, se nos hablaba acerca de esa frase, perdona nuestras faltas. Y veíamos cómo Dios se encarga de perdonar tus errores, de perdonar mis errores. Pero no solamente eso, sino que nos hablaban y nos decían, ¿sabes? Es importante que entiendas la libertad que Dios trae a tu vida cuando Él perdona tus faltas. Y en base a eso, quiero que vayamos el día de hoy a esta cuarta estación, a esta estación número 4, estación que hemos llamado No nos dejes caer en tentación. Y me gustaría que volviésemos a leer el libro de Mateo en el capítulo 6, de los versos 9 al 13, que dicen lo siguiente: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y el verso 13, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Padre, gracias por tu palabra. Señor, tu palabra viva que habla nuestras vidas. Señor, en esta hora queremos pedirte que tú nos puedas hablar, que tú nos puedas desafiar y que sin duda al finalizar, Señor, esta reflexión podamos, Señor, ser desafiados a ser mejores creyentes, a ser mejores cristianos, a ser mejores hijos tuyos, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Y ahí donde estás, la iglesia dice amén y amén. Me llaman la atención varias cosas de este verso número 13. El verso dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Pensemos en las frases que tiene. No nos dejes caer en tentación. Lo primero que debemos tener en cuenta en base a esta frase es lo siguiente: Dios no nos lleva a ser tentados. Al contrario, Él es quien nos libra en el momento de la tentación. Santiago 1:14 dice lo siguiente. 1:13 y 14, dicen lo siguiente: que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Verso 14, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos los arrastran y seducen. Interesante. La tentación no viene de parte de Dios. Hay algunos que le echan la culpa al diablo. Quizás el diablo puede jugar algún tipo de papel. No lo sé. Pero este verso nos muestra y nos dice que la tentación nace de nuestros propios malos deseos. De nuestras propias... La versión Reina Valera en 1960, ¿cierto?, utiliza la palabra concupiscencia. De lo que nosotros mismos queremos. De ahí viene esa sensación y ese querer ser tentados. Por otro lado, el verso dice, líbranos del mal. Y es interesante cómo esta pequeña frase, líbranos del mal, nos recuerda que en Dios encontramos protección y encontramos fortaleza al momento de ser tentados. También es interesante cómo estas dos frases nos recuerdan que el Espíritu Santo es quien nos da discernimiento y fuerza al momento de la tentación, tal como lo hizo con Jesús cuando fue tentado allí en el desierto. No nos dejes caer en tentación, líbranos del maligno. Es interesante cómo en esta cuarta estación vamos a hablar de cómo Dios no nos deja caer en tentación. Pero no solamente eso, sino cómo yo me puedo fortalecer
en la tentación. Y para eso, quiero dejarte 3 cosas básicas que nos pueden ayudar en los momentos de tentación. Número 1. Para fortalecerme en el minuto o en el momento de la tentación, o en el proceso debo aprender a vivir la relación de padre e hijo. Y debo no solamente aprenderla a vivir, sino que entender que esa relación de padre e hijo que yo tengo con Dios me libera, me hace libre. Y quiero contarles una historia. Una historia, cierto, que quizás muchos de nosotros podemos conocer. La historia del hijo pródigo. Este hijo que va donde su padre y le dice: ¿sabes qué, papá? Quiero todo el dinero que me corresponde por tu herencia. Aunque tú todavía no hayas partido, pero yo quiero lo que a mí me corresponde. Cuenta la historia que este padre le dio a su hijo todo lo que le correspondía como herencia, y él se fue, disfrutó ese dinero, lo malgastó, se lo gastó al punto que se arrepintió de lo que había hecho, porque cayó tan bajo, comiendo comida de animales después de haberlo tenido todo, después de haber tenido quizás cuánto dinero. Lo malgastó y terminó en lo peor de lo peor. Pero cuenta la historia que este hombre en un minuto dice: ¿sabes? Yo no puedo seguir como estoy. Voy a volver a donde mi padre. Y cuando este hijo pródigo vuelve, quería que su padre lo considerara uno de sus siervos. Uno quizás de los más bajos. Él solo quería ser parte de la servidumbre de su papá, para poder quizás tener una alimentación, una vida un poquito más llevadera de lo que él quizás estaba llevando, a consecuencia de todo lo que había hecho, de todo la mala manera en cómo él había administrado lo que su padre le había otorgado. Y él quería quizás llegar a lo más bajo. Pero, ¿sabes? Su padre lo restituye, no como siervo, sino que como hijo. Y la pregunta aquí es la siguiente: ¿cuántas veces tú y yo no tenemos esa misma mentalidad de que cuando nos equivocamos, llegamos al Señor como arrastrándonos, llegamos al Señor así como con ese miedo de ser sus hijos, y solo queremos ser parte de su servidumbre? Volvemos a los brazos de papá, pero queremos ser tratados como esclavos muchas veces, cuando Dios piensa y quiere todo lo contrario para tu vida. ¿Sabes? Dios quiere hacerte libre, pero debemos dejar de lado esa mentalidad que nos mata, esa mentalidad que trunca esa visión que tiene Dios de ti y de mí como sus hijos. Porque sí, fuimos hechos sus hijos. Al momento en el cual Jesús murió en la cruz, tú y yo tuvimos entrada libre delante de la presencia de Dios. Nos pudimos volver a encontrar con Él. Y dice que Él nos perdonó y nos hizo parte de su familia. Y sí, podemos equivocarnos, podemos meter la pata. Pero ¿sabes? Lo interesante de esto es el corazón correcto que debemos tener cuando nos equivocamos. Ese corazón correcto nos debe llevar a entender que Dios no nos perdona de manera lastimosa. Él lo hace con amor de Padre. Volviendo a la historia, quizás este padre, en todo este proceso en el cual su hijo estaba afuera, a lo mejor lo pasó mal, a lo mejor pensaba y quizás intuía lo que pudo haber pasado, y estaba esperando que ese hijo se acercara una vez más a él. ¿Sabes? Es un poco lo que Dios espera. Quizás Él se ha dado cuenta de lo mal quizás que lo hemos pasado a raíz de nuestras propias
acciones a raíz de nuestras propias decisiones. Pero ¿sabes? Él se encarga, y Él, como les digo, se encarga de restituirnos como hijos, tal como lo hizo este padre. Pudo haberlo dejado o haberle otorgado la petición que él quería, que fuese solo uno de sus jornaleros, uno de sus trabajadores, uno de sus siervos, de sus esclavos, no lo sé, la palabra que tú quieras utilizar. Pero ¿sabes? Ese padre tenía un corazón de amor para su hijo. Y es el mismo corazón que tú y yo debemos entender que Dios tiene con nosotros. Por eso es importante que vivamos esa relación de padre e hijo que tú y yo tenemos por gracia de Dios. Pero debemos entender que esa relación no solamente es para restituirnos, sino que es para liberarnos de las ataduras que quizás podemos tener. Es para librarnos de todo lo que nos está aquejando, de todo lo que nos está amarrando, de todo lo que no nos deja avanzar en Dios. Vivir la relación que yo tengo de padre e hijo con Dios libera mi corazón. Número 2. Cuando yo aprendo a vivir la relación de padre e hijo y cómo ella me libera, comienzo a vivir en su voluntad, la cual me cuida. Romanos 12, del 1 al 2, dice lo siguiente: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Creo que hay cosas interesantes en estos versos que hemos leído. Primero, el verso nos dice que no debemos amoldarnos al mundo actual, y no tiene que ver con que la iglesia tiene que ser un ente aparte de la sociedad, sino que nosotros estamos pensados como iglesia para estar en la sociedad y transformarla, ¿cierto? Tiene que ver con que nosotros debemos no amoldarnos a cómo el resto piensa, sino que amoldarnos a cómo Dios piensa de nosotros, porque no se trata de cómo el otro piensa de ti, sino de cómo Dios piensa de ti, y Él piensa en ti como su hijo. Cuando yo entiendo y no me amoldo a esto, mi vida es transformada mediante la renovación de mi mente. Y así comienzo a comprobar esa voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Vivir en la voluntad de Dios es importante para nosotros como creyentes, porque es buena para nuestra vida, es agradable, es perfecta. ¿Sabes? La voluntad de Dios es el camino por el cual nuestra vida es guiada. Imagínense que tú y yo vamos por un sendero caminando y alguien nos está guiando. La voluntad de Dios, que nos lleva y nos hace avanzar conforme a lo que Él quiere que tú y yo vivamos. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 6, dice lo siguiente: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa, honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como lo hacen los paganos que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. Interesante, porque el verso que leíamos al principio, Mateo 6:13, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Creo que es interesante ver cómo la voluntad de Dios me cuida. Pero ¿cómo me cuida esa voluntad de Dios? Esa voluntad de Dios me cuida
no solamente con los versos que yo les leía en un principio, ¿cierto? Porque fue agradable y perfecta, sino que nos cuida porque busca que tú y yo seamos santificados en nuestro proceso de crecimiento como hijos de Dios. Es interesante esto, porque la Biblia nos dice que durante nuestro caminar como cristianos somos perfeccionados hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, ¿cierto? Cuando nos veamos cara a cara con el Señor y seamos completamente transformados. Pero en el intertanto, en el camino, su voluntad se encarga de perfeccionar tu vida. ¿Cómo? Ayudándote a acercarte más a su santidad. Por eso es interesante cómo estos versos en Tesalonicenses nos dicen que la voluntad de Dios es que tú y yo seamos santificados. Y me llama la atención mucho el verso 5 que dice, sin dejarse llevar por los malos deseos. Cuando tú y yo nos acercamos a esa voluntad de Dios, cuando tú y yo nos dejamos guiar por su mano, por su voluntad, por lo que Él tiene para ti y para mí, ¿sabes? Nuestra vida es perfeccionada, nuestra vida es santificada, nuestra vida es cada vez más parecida a Él. Por lo tanto, dejamos de guiarnos por esos malos deseos, ¿cierto? Leíamos en el libro de Santiago que la tentación no viene de parte de Dios, sino que viene por esos malos deseos de nuestro corazón. Y es interesante que mientras yo más me acerco a la voluntad de Dios, más es santificada mi vida, más es puesta mi vida en ese camino correcto, en el cual se va acercando más a Dios y va dejando de lado esos malos deseos. Por lo tanto, mientras yo más vivo la voluntad de Dios, mientras yo más me hago parte de su voluntad, más voy dejando de lado esos malos deseos que quizás aún están en mi corazón. Alguien me puede decir que ¿cómo podemos tener malos deseos si fuimos hechos nuevas criaturas? Sí, pero todavía estamos en un proceso de perfeccionamiento continuo, en el cual ni tú ni yo somos perfectos, en el cual cada uno de nosotros tiene errores, en el cual cada uno de nosotros quizás todavía hay cosas que debemos cambiar. Por eso que quizás algo que para ti puede ser tentación, para mí no lo es. Y algo que para mí puede ser tentación, para ti no lo es. Porque Dios trabaja de manera particular en tu vida y en mi vida. Por eso es importante que aprendamos a vivir en su voluntad. Y no solamente en su voluntad para nosotros como iglesia de Dios. En esa voluntad, como les hablaba la vez anterior, en la cual yo les decía que la voluntad de Dios para su iglesia es seguir anunciando el mensaje de Jesús, ¿cierto? Pero creo que la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida, más allá de un llamado que podamos tener, más allá de algo que Dios haya podido plantar en tu corazón y en mi corazón, tiene que ver con vivir esa voluntad y seguir los lineamientos que Él tiene para nuestra vida. En aprender a ser más cercanos con Él. Aprender de esas historias que la Biblia nos enseña. ¿Sabes? Para vivir la voluntad de Dios no solamente necesito un acto sobrenatural en el cual alguien me diga tú vas a hacer grandes cosas, sino que necesito aprender a vivir conforme al corazón de Dios. Mientras yo aprendo a vivir conforme al corazón de Dios, más me acerco a su voluntad y más esa voluntad me cuida a la hora de la tentación. Por eso es importante que aprendamos y que aprovechemos las instancias que tenemos para pasar tiempo con Dios. En la oración, en adoración, en búsqueda
en la lectura de su palabra, que podamos generar instancias para que Él trabaje en nuestra vida. ¿Sabes? ¿Quieres ser usado por Dios? Yo creo que todos queremos. Pero para ser usados por Dios debemos vivir en esa voluntad, para que seamos apartados del mal, apartados de esos malos deseos, para que podamos entender cómo Dios trabaja en nuestras vidas. La voluntad de Dios es mi santificación. La voluntad de Dios ayuda en mi proceso para ser santo día a día. Mientras mi vida más se santifica, más se apega a la voluntad de Dios y más me cuida de ser tentado. Cuando yo aprendo a vivir en esa relación padre-hijo que me hace libre, cuando yo vivo en esa voluntad de Dios que cuida mi vida en el momento de la tentación, me voy al punto número 3. Y es que aprendo a vivir libre en el perdón de Dios para decir no en el momento de la tentación. Miren, 1 de Juan 2, del 1 al 2, dice lo siguiente: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Verso 2, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Me gustan mucho estos versos, porque nos muestra una figura como de un abogado que nos representa delante de un juez, pero no solo nos representa delante de ese juez que es Dios, sino que llega un minuto en el que Él también toma la silla del imputado y carga con la sentencia de los errores que tú y yo cometimos al morir en la cruz por ti y por mí. ¿Cierto? Ahora, no se trata de que porque Jesús murió en la cruz por ti y por mí, y porque yo puedo hoy día ir y pedir perdón por mis faltas, voy a andar pecando de manera deliberada. Hebreos 10:29 dice que hay de aquellos que pisotean el sacrificio de Jesús, ¿cierto? No debemos tenerlo en vano. Por eso es importante entender que puedo equivocarme, pero debo tener un corazón humillado y arrepentido por mis faltas. Esto me llevará a vivir ese perdón, y no solo vivirlo, sino que disfrutarlo. No vivir atado a lo que pudo ocurrir, a lo que pudo haber hecho. Disfrutar ese perdón. ¿Sabes? Me llama la atención muchas veces esa gente que día a día están pidiendo perdón. Señor, perdóname por esto. Señor, perdóname por esto otro. Señor, no sé. Me llama mucho la atención, porque quizás les voy a poner un ejemplo un poco trágico, pero imagínate una persona que a lo mejor no lo hizo. Se sube a un avión y lamentablemente ese avión se cae y esa persona fallece y no pidió perdón antes de subirse al avión. ¿Qué pasará con él? ¿Sabes? A veces actuamos como personas que constantemente están pidiendo perdón, pidiendo perdón, pidiendo perdón, pidiendo perdón, pidiendo perdón. Y dejamos de vivir con libertad, porque constantemente estamos pidiendo perdón. Y no porque muchas veces ni siquiera porque nos equivoquemos o pequemos, sino porque quizás está tan metido en nuestro inconsciente que debemos constantemente estar siendo perdonados, que nuestra cabeza y nuestro corazón funcionan de esta manera. Y constantemente tengo que estar pidiendo perdón, y tengo que estar pidiendo perdón, y tengo que estar pidiendo perdón. Cuando pienso y creo que Jesús se fija más en la actitud del corazón a la hora de pedir perdón que si tú lo haces día a día. Por eso es importante que aprendamos a vivir la libertad del perdón.
Porque al vivir la libertad del perdón, yo tengo seguridad de lo que soy. Soy hijo de Dios. Tengo seguridad de cuál es mi eternidad. ¿A dónde me voy a ir? ¿Dónde voy a pasar mi eternidad? Y no tengo que estar pendiente de si pido o no pido perdón un día, o no lo hago. Porque quizás el ejemplo que yo les ponía es un poco drástico, sí. Quizás es súper drástico. Pero bajo la lógica que muchas veces tú y yo podemos tener, el no pedir perdón quizás le hace pasar una eternidad sin Cristo. Pero cuando yo entiendo que el perdón me hace libre, yo comienzo a vivir la vida de una manera diferente. Ya no vivo atado al si yo pido o no pido perdón. Vivo en base a que Dios perdonó mis faltas. ¿Cierto? Y aquí es donde entran en juego los versos que yo les acabo de leer. Si yo me llego a equivocar, sé que Jesús va a interceder por mí y Dios me va a perdonar. Siempre y cuando, como dice Hebreos, no tenga por basura la sangre de Cristo y no me pase pecando de manera deliberada. ¿Sabes? Cuando yo aprendo a vivir esta libertad que el perdón de Dios me otorga, en el momento de la tentación voy a ser capaz de decir no. ¿Por qué? Por lo siguiente. Cuando la Biblia dice en el libro de Romanos que estábamos muertos en delitos y en pecados, atados a ellos, y que cuando Jesús se entregó en la cruz por ti y por mí, Él nos hizo nuevas criaturas y nos sacó, ¿cierto?, de aquellos pecados, nos separó de ellos y nos hizo nuevas personas. Nos hizo libres. ¿Sabes? Esa libertad viene a base del perdón, de justificarnos, de ser vistos con los ojos de Dios. Cuando yo entiendo esto, entiendo que no quiero volver a esa condición de estar muerto de manera espiritual en mis delitos y en mis pecados, en mis errores. Por eso, cuando yo le tomo sentido al perdón de Dios, aprendo a vivir en esa libertad que al momento de ser tentado quizás por mis propios malos deseos, que son parte de nuestra naturaleza humana, voy a ser capaz de decir no. Por eso es interesante lo que yo les decía en un principio. Cómo la frase "no nos dejes caer en tentación, líbranos del maligno", nos debe hacer dependientes del Espíritu Santo. ¿Cómo? Porque el Espíritu Santo es quien nos da el discernimiento y la fuerza al momento de la tentación. Nadie dice que ser tentado es algo fácil y que vamos a salir airosos siempre. No, en algún minuto quizás nos vamos a equivocar. Sí, pero ¿sabes? Vivir la libertad del perdón me va a ayudar en el momento de la tentación a decir, no, Jesús murió por mí, me sacó de la condición en la que estaba y yo no voy a volver a ella. Cuando vivo esa relación de padre e hijo que me libera, cuando vivo en la voluntad de Dios que me cuida, cuando aprendo a vivir libre en el perdón de Dios para decir no en el momento de la tentación, entonces ahí hago vivo estos versos que leíamos al principio. ¿Sabes? No caer en tentación pasa en cierto nivel por ti y por mí, en cómo tú y yo aprendemos a vivir conforme a Dios. ¿Sabes? No nos dejes caer en tentación quiere decir
Cuando yo ya no puedo por mis fuerzas, Señor, haz algo. Pero en lo que a mí me concierne, voy a tratar de hacer lo mejor que puedo. El verso 13, como les decía, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. ¿Sabes? Creo que en la instancia en la que estamos como iglesia, viviendo en la sociedad en la cual tú y yo estamos, es importante que entendamos que mientras más nos mantenemos firmes en el proceso de la tentación, más podemos demostrar al Dios y a Jesús que hemos conocido. Más nos va a dar espaldas para poder hablar del Jesús que hemos conocido. Y quiero invitarte allí donde estás, aquí por un segundo podamos orar y podamos entregarle este tiempo al Señor. Padre, gracias. Gracias por este mensaje que sin duda nos inspira, nos ayuda, nos perfecciona y nos hace ser, Señor, esos hijos que tú quieres que seamos. Señor, te quiero pedir, Señor, que aprendamos a vivir esa relación de padre e hijo que tú quieres que tengamos contigo. Una relación que nos hace libres de la condición de esclavos. Señor, que aprendamos a vivir bajo tu voluntad. Señor, porque tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta, nos santifica, nos hace mejores personas, nos cuida en el momento de la tentación. Señor, y que podamos vivir libres en el perdón que tú nos has dado, para no volver a ser esclavos de lo que fuimos en algún minuto, Señor, sino que en el momento de la tentación podamos decir no, porque tu perdón, Señor, nos liberó, porque tu perdón, Señor, nos apartó del pecado, Señor, y si en algún minuto, Padre, nuestras fuerzas decaen, que tu Espíritu Santo, Señor, nos sostenga, Señor, que tu Espíritu Santo nos levante, Señor, y nos haga salir de ese proceso, Señor, de manera victoriosa, tal cual como tú lo hiciste, Señor, porque como dice tu palabra, Señor, tú fuiste tentado en todo, nunca, Señor, pecaste, y Señor, cosas así nos van a ocurrir, pero tú dejaste, Señor, a tu Espíritu Santo para guiarnos en nuestros procesos, en nuestras vidas, Señor, y que al vivir procesos así solamente sean para glorificarte, para exaltarte a ti, Señor, y ver cómo tú, Señor, sigues haciendo cosas en medio nuestro, y estas cosas sirven para seguir anunciando tu mensaje para nuestra generación, para nuestra sociedad, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eres lo más bello que ha pasado en mi vida. Conoces cada parte de mi alma y de ella cuidas. Eres el que curaste cada parte de mi roto corazón. Quiero que sepas que te adoraré por siempre. Digan lo que digan, yo soy tuyo eternamente. Nada y nadie podrá separarme de tu amor, pues tu fidelidad es incomparable, mi Señor. Todo cambió cuando te encontré, de ti me enamoré. Todo cambió cuando te sentí, vives por siempre en mí. Señor, me has dado una vida nueva, esperanza, gozo y fe. Ahora yo tengo una vida nueva, esperanza, gozo y fe. Todo cambió cuando te encontré, de ti me enamoré. Todo cambió cuando te sentí, vives por siempre en mí. Señor, me has dado una vida nueva, esperanza, gozo y fe. Ahora yo tengo una vida nueva, esperanza, gozo y fe. Cuando yo estaba perdido fue tu amor en mi camino que prendió una llama y me dio su calor. Cuando puse mi mirada en ti me llenaste de fuerza, me inundaste con tu gracia y tu perdón. Cuando nadie me cuidaba, me buscaba, me llamaba, fuiste tú quien me enamoró. Me prometiste que por siempre mi corazón sería tuyo, que tú eres real, Señor. Que jamás vuelva a pasar, que tu vida en mi casa, que la tormenta pasa, que tú sigues ahí.